Sabemos que Jesús es el Maestro de nuestras vidas y que nos enseña no solo con la palabra, sino también y principalmente con el testimonio de su propia vida, el camino que nos lleva a la verdadera felicidad, que se preludia acá y que se va a vivir plenamente en el cielo. Y esa es nuestra esperanza y también nuestra tarea, nuestro gran desafío. En esa palabra y testimonio que Jesús nos dejó, existen algunos grandes valores que son claves para este camino de verdadera felicidad. Uno de ellos es el que es un gran criterio cristiano, es el de la unidad y de la integridad. La unidad es no solo un principio de vida cristiana, sino también un test del cristiano. El cristiano que no sabe vivir unido consigo mismo, con Dios y con los demás, no es cristiano, es otra cosa. Esta unidad se manifiesta en la vida. Por eso Jesús insistía tanto entre que el culto no vaya por un lado y la vida vaya por otro lado. Que la fe camine por un lado en la vida del cristiano y las obras caminen por otro lado. Y en el caso del Evangelio de hoy, que las palabras que salen de nuestra boca no vayan por un lado contrario a lo que sucede en nuestro corazón y en nuestras manos, en nuestras obras. Tiene que haber una unidad, y si no existe esa coherencia y esa unidad entre la fe y las obras, entre la verdad y el amor, entre la palabra y lo que uno hace, el culto y la vida, entonces no hay camino cristiano. El cristiano tiene que aspirar a la integración, a la unidad, a la comunión, no a la polaridad y al distanciamiento de las realidades de la vida. Y como dije, aquí entra lo del Evangelio de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es como decir, no basta simplemente tener fe en su corazón y en su vida. No basta una mirada de fe sobre la vida, creer en Dios, sino que eso tiene que descender a las manos, tiene que descender a lo concreto. La fe es fundamental, es la puerta de la casa de Dios. Uno la tiene que hacer propia, dejarla entrar en su corazón. Esa realidad, al dejarla entrar, cambia tu mirada sobre la vida. Al internalizarla, interpretás los sucesos de la vida con unos ojos distintos, con los ojos de Dios. Concebís el tiempo no como lo concibe el mundo, en un presentismo absoluto, sino que uno aprende del pasado, vive anclado en un presente, pero su corazón está tensionado hacia una felicidad eterna. La fe nos permite esa integración, esa unidad entre el cielo y la tierra, Dios y los hombres, nuestro propio corazón. Pero no basta, no es suficiente, o mejor dicho, la fe implica, exige la unidad de las obras. La palabra empeñada nos compromete a obrar lo que decimos. Si hablamos de amor, entonces ese amor, ¿qué tiene que pasar? Que se tiene que concretizar. Si te digo te amo, pero te hago la vida imposible, entonces estoy diciendo una cosa y estoy obrando otra. Esta realidad de las obras, es decir, lo que uno cree tiene que bajarlo a las manos, lo que uno dice te compromete y uno tiene que jugarse, esto de jugarse y de llegar a las manos, de obrar concretamente, es un síntoma de que uno está convencido. Solamente cuando uno obra
y compromete su voluntad en lo que cree, entonces quiere decir que recién allí está convencido. Si no, todavía no se convenció del camino cristiano. Si uno está convencido que obrar el bien me hace feliz, entonces, si verdaderamente estoy convencido, voy a buscar los medios concretos para aplicar y concretizar ese bien que yo considero que me hace feliz. Y si no lo hago, no estoy convencido. Esa es la realidad. Estoy quizás, lo sé, mentalmente o intelectualmente, pero a eso que sé no le acompaña mi voluntad, mi cuerpo, mi realidad, mi tiempo, el espacio de mi corazón. No le acompaña y le tiene que acompañar, porque el camino cristiano es aquel no de los que saben solamente, sino de los que están convencidos. Cuando uno concretiza, pasa del corazón a las manos, de la fe a las obras, de la palabra a los hechos, del culto a la vida y de la vida al culto. Cuando uno concretiza y vive esta realidad, su ser, su persona, inclusive a los que le rodean, se fortalecen. Es decir, cuando uno vive los valores, el amor, la verdad, la honestidad, la justicia, la sinceridad, la paciencia, recordemos las bienaventuranzas, y las concretiza en su vida, eso se vuelve una solidez, una base, un fundamento, un sostén de la propia existencia. De tal manera, y es tan importante, de tal manera que cuando vienen las contradicciones de la vida, que son muchas, es decir, las veces que no nos entendemos con los demás y tenemos conflictos con las otras personas, cuando vienen las contrariedades de la vida, es decir, las cosas que nos salen mal y el mundo que nos cae encima con su infraestructura, que reniega de Dios y del bien, entonces no nos vamos a desplomar. Cuando viene la contrariedad, la crisis, la contradicción, todas realidades que obstruyen, que obstaculizan, que dificultan, que nos ponen en más dificultad de las que tenemos, teniendo este contacto de comunión concreta con Dios a través de las verdades y de los valores que Jesús nos enseñó, aplicados a nuestra vida con convicción, nada nos puede voltear, nada nos puede tumbar, no nos podemos derrumbar de ninguna manera. Dicho de otra forma, como dice el Evangelio, si tu casa no está construida sobre la roca, sino sobre la arena, es decir, simplemente vivís la filosofía de este mundo, un presentismo absoluto, gocemos, comamos y bebamos que mañana moriremos, si entras en la ley de la jungla, el más grande se come al más chico, etcétera, etcétera, y vivís esa realidad y más o menos tenés un touch con Dios a nivel de la fe, cuando vengan las contrariedades, las contradicciones y las crisis de la vida que abundan, te desplomás. Te desplomás en la depresión, te desplomás en la ira, te desplomás en la rebeldía, culpás a Dios y a todo el mundo de tu gran desventura y de tu gran fracaso, y a veces se puede convertir en un fracaso existencial, es decir, podés frustrar tu existencia, perdiéndole el sentido a la vida misma. ¿Por qué? Porque perdiste ese contacto concreto, manual, podríamos decir así, práctico, convencido y convincente de vivir la palabra con mayúsculas, es decir, de vivir lo que Jesús nos enseñó. Es necesario desde el corazón una actitud fundamental, la de la escucha. Aprender a no ser protagonistas de la vida, a escuchar a Dios, es decir, Él es el que realmente sabe qué es lo mejor para mí, yo me pliego humildemente y me dejo guiar
busco, interpreto lo que hace y le obedezco fielmente. Obedecer fielmente significa no sigo mi propia voluntad y mi propio camino, sino lo que Él me pide, interpretando lo que hace y de una manera fiel, es decir, sostenida, no un touch de un acto de obrar el bien y después se me terminó la bondad y la gracia, sino que trato de mantenerme constante, ecuánime y perseverante en ese bien que me convencí que me hace feliz. Jesús vino y viene para unir nuestros corazones desde dentro y entre nosotros. El camino de la unidad, de la integridad, es un camino cristiano. Jesús se encarnó, unió el cielo con la tierra, murió para transformar la muerte y convertirla en vida, de tal manera que la muerte ya no es un fin, sino que es un puente, un tránsito, y nos abrió las puertas de la eternidad. Unió el cielo y la tierra, nos unió a nosotros y nos enseña a que nosotros nos pleguemos, nos adhiramos a ese camino de unidad entre la fe y las obras, las palabras y los hechos, la verdad y el amor y tantas otras realidades. ¿Cómo? Pasando de lo que entendemos y conocemos, que es importante hacer nuestro, tomar la mentalidad de Jesús, a las manos, a las obras, a lo concreto. Y de esa forma no estamos apoyados en nosotros mismos, sino en Él. Y si nuestro ser y nuestra historia está apoyada en Él, como dice la carta a los romanos, nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podrá separarnos jamás del amor de Dios, que es nuestra felicidad.